Bienvenidos a esta puesta a punto sobre los cimientos de la electricidad. Hoy vamos a desgranar un poco esas reglas del juego, ¿no? Las que definen cómo se mueven los electrones. Nos vamos a centrar en la famosa ley de Ohm. Veremos qué es eso de la potencia eléctrica y, sobre todo, vamos a intentar aclarar las diferencias clave entre conectar cosas en serie o en paralelo. Vamos al lío. Empecemos por la ley de Ohm, que es la base de todo, ¿verdad? Esa relación entre voltaje, corriente y resistencia, fundamental. Exacto. Es la piedra angular, sí. Básicamente nos dice que la corriente, la I, que medimos en amperios, que fluye por un circuito, es, directamente proporcional al voltaje, a la V, en voltios, que la está empujando, digamos, e inversamente proporcional a la resistencia, la R, en ohmios, que se opone a que pase. La fórmula clave, I igual a V partido por R. Ajá. Y es interesante cómo estas tres magnitudes interactúan, ¿no? Si subes el voltaje, pero mantienes la resistencia fija, pues más corriente. Claro. Y si aumentas la resistencia, con el mismo voltaje, pues la corriente disminuye. Es como un baile constante. Precisamente. Y entender ese baile es, fundamental para saber cuánta energía se está usando o disipando muchas veces como calor. Y ahí es donde entra la potencia eléctrica, la P. La P, en vatios. Eso es, en vatios. Y la forma más directa de calcularla es P igual a V por I. Potencia es voltaje por intensidad de corriente. Vale, P igual a V por I. Pero yo he visto otras fórmulas por ahí, ¿sabes? Que usan la R. Sí, y son súper útiles, porque no siempre conoces el voltaje y la corriente a la vez. Si usamos la ley de Ohm, para sustituir V, recuerda, V es I por R. Cierto. Pues si metes eso en la fórmula de la potencia, te queda P igual a I al cuadrado por R. Ostras, I cuadrado. Exacto. Y esa es crucial, porque te dice que la potencia que se pierde en una resistencia, normalmente como calor, aumenta con el cuadrado de la corriente. Anda, o sea que si duplicas la corriente, Cuadruplicas la potencia disipada. 4 veces más calor. uf, importante para no quemar nada al diseñar algo, claro. Totalmente. Y de forma similar, si en P igual a VI sustituyes la corriente y es V partido por R, ¿verdad? Ajá. Pues llegas a P igual a V al cuadrado partido por R. Dependiendo de los datos que tengas a mano, pues usas una u otra. Son todas equivalentes. Vale, pillado. Tenemos las relaciones V y R y la potencia P. Pero claro, los componentes rara vez están solos en un circuito. ¿Cómo afecta la forma en que los conectamos? Háblame de serie y paralelo. Pues mira, la diferencia visual es bastante clara, ¿eh? En serie, los componentes van, uno detrás de otro, como si fueran los vagones de un tren. Solo hay un camino posible para la corriente. Un único camino. Vale. En cambio, en paralelo, es como si la corriente llegara a una bifurcación, a un cruce. Se conecta como carriles de una autopista, ¿sabes? ¡Ah! La corriente llega a un punto, se divide por varias rutas, por los diferentes componentes y luego se vuelve a juntar más adelante. Vale, visualmente lo veo, pero aquí es donde el comportamiento cambia un montón. Yo siempre me hago un lío con qué se mantiene constante y qué se divide en cada caso. Es el punto clave, sí. A ver, pensemos en la corriente, la I. En serie, como solo hay un camino... Tiene que ser la misma en todas partes, ¿no? Exacto. Lo que entra por un lado tiene que salir por el otro, pasando por todos los componentes. La I es la misma en R1, en R2, en todas. Vale. En paralelo, en cambio, al llegar a la bifurcación, la corriente total se divide entre las distintas ramas. Cada componente recibe una parte de esa corriente. Y claro, la suma de las corrientes de cada rama tiene que ser igual a la corriente total que entró. ¿Entendido? O sea, en serie la misma I. En paralelo la I se reparte. ¿Y el voltaje, la V? Pues justo al revés. ¿Ah, sí? Sí. En serie, el voltaje total que da la fuente, la pila o lo que sea, se reparte entre los componentes. Cada resistencia tiene una caída de tensión y si sumas todas esas caídas, te da el voltaje total de la fuente. O sea, que si pones bombillas en serie, cada una recibe menos voltaje. Y brillan menos. Exacto. En paralelo, sin embargo, como todos los componentes están conectados a los mismos dos puntos del circuito, Ah, claro. el voltaje es el mismo para todos ellos, y es igual al voltaje de la fuente. Por eso las luces de casa están en paralelo. Si no, al encender una lámpara más, las otras bajarían de intensidad. Exacto. Buena observación. Todo conectado al mismo voltaje de la red. Vale. Corriente y voltaje, entendido.
Y la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente que ve la fuente. También cambia radicalmente. En serie es muy fácil, simplemente se suman. La resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. Cuantas más resistencias pones en fila, más difícil es pasar. La resistencia total aumenta. Lógico, como añadir más obstáculos en el camino. Pero en paralelo, esa fórmula es más rara, ¿no? La de 1 partido por R. Sí, esa es. El inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias individuales. O sea, 1RQ igual a 1R1 plus 1R2 plus. Uf, Y aquí viene lo que a veces choca a lo antiintuitivo que decías: añadir más resistencias en paralelo disminuye la resistencia total equivalente. ¿cómo? Espera. ¿Añadir más componentes, más obstáculos, hace que sea más fácil que pase la corriente total? Pues sí, suena raro al principio, pero piénsalo así. No estás añadiendo obstáculos en el mismo camino. Estás añadiendo más caminos posibles. Ah, Es como abrir más cajas en un supermercado. Cada caja tiene su propia resistencia, que es el tiempo que tardas en pasar, ¿vale? sí. Pero si abres más cajas, aunque cada una tenga su tiempo, el flujo total de gente que puede pasar por el supermercado en una hora aumenta. Hay más opciones, más caminos. Pues en paralelo igual, ofrecer más rutas facilita el paso general de la corriente. Baja la resistencia total. Ostras, qué bueno el ejemplo del súper. Ahora lo veo claro. Fascinante. O sea, la misma ley de Ohm, V igual a IR, pero aplicada a configuraciones distintas, en serie o en paralelo, da resultados totalmente diferentes en cómo se comportan la I, la V y la R total. Exacto. Y dominar estas diferencias entre serie y paralelo y cómo interactúan con la ley de Ohm y las fórmulas de potencia es esencial. Son las herramientas básicas para empezar a entender casi cualquier sistema eléctrico. Vale, pues recapitulando un poco, hemos repasado esa interacción fundamental V-I-R de la ley de Ohm, hemos visto cómo calcular la potencia eléctrica y sus implicaciones, ojo con ese I cuadrado R y el calor, y las reglas, digamos, supuestas que rigen la corriente, el voltaje y la resistencia total en circuitos serie y paralelo. Con estas ideas claras ya se pueden empezar a analizar circuitos mucho más interesantes, sí. Es la base. Y para terminar, así, para darle una vuelta, piensa en tu móvil o en el ordenador. Son aparatos increíblemente complejos, ¿verdad? Pero, en el fondo, ¿no estarán construidos sobre combinaciones superingeniosas de estos bloques tan básicos, serie y paralelo, aplicados millones y millones de veces? Es una buena reflexión, sí. La complejidad surge de la combinación inteligente de lo simple. Bueno, pues esperamos que este análisis rápido haya sido útil y haya aclarado algunas cosas. Hasta la próxima. Hasta luego.